Buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen diariamente acá en Global TV. Por supuesto, les recuerdo que si usted no puede ver algún segmento del programa o se lo pierde porque está haciendo otras cosas, no se preocupe. En el canal YouTube de Rojas y Arenas, ahí va a estar usted ya a las 10 de la mañana, está allí el programa. También en TLR-TV que lo colocan en TLR-TV, lo colocan en horas de la tarde. Usted ingresa a la página de ellos, TLR-TV, e inmediatamente te tiene ahí el programa de Francisco Rojas y Ender Arenas en Global TV. Por supuesto que también hay compañías de cable que llevan a sus casas el programa y la señal de Global en Maracaibo y en la zona, digamos, de acá de Perijá, La Villa, etcétera. Entonces, y Losada, La Cañada. Algún día regresamos con ustedes como debía ser. Pero bueno, por ahora nosotros nos quedamos haciendo nuestra labor. Yo le comentaba a Ender Arenas que en Venezuela, durante los 40 años de democracia, seguramente hubo mucha gente que se enriqueció. Unos lo hicieron de buena manera. En un periodo de 40 años, otros lo hicieron en mucho menos, pero era gente que llegó al poder sin vanagloriarse de su pasado de pobreza. Simplemente llegaron al poder y lo más seguro es que ellos hayan favorecido a familias, a amigos para que se enriquecieran. Y también debió ocurrir en los regímenes anteriores. Voy a colocar dos ejemplos, el ejemplo de Gómez y el ejemplo de Pérez Jiménez. Por cierto, que una de las fortunas de la época de Gómez tuvo que ver mucho con la familia de un paladín del socialismo de hoy, José Vicente Rangel. Quizás la rabia de José Vicente Rangel con los adecos y compañía y la gente que luchó contra la dictadura es justamente que su padre de alguna manera fue, no estoy seguro si encarcelado, pero sí les despojaron de algunos bienes que seguramente no eran bien habidos. Pues bien, pero incluso a la dictadura de Gómez se le pueden conseguir cosas interesantes. A la dictadura Pérez Jiménez también. Y la democracia, esa gente seguramente se enriquecieron, y no vale la pena dar los nombres porque ese no es el asunto, pero por lo menos el país disfrutó de la democracia y disfrutó de algunas cosas que quedaron para la posteridad. Las universidades, obras de infraestructura como las grandes autopistas, el crecimiento de las ciudades, el puente sobre el lago, la petroquímica, el complejo siderúrgico y toda esa parte PDVSA, claro, y toda esa cosa que al país le quedó. Al país le quedó una infraestructura suficiente como para avanzar en el crecimiento económico sostenido durante muchos años. Pero cuando nosotros vemos quiénes se han enriquecido, y lo voy a decir a riesgo de que cometa algún error porque probablemente hayan sido ricos de cuna. Por ejemplo, ahora vemos que en 18 años tenemos a un señor Wilber Ruperti que es capaz de comprar las pistolas del Libertador en $1.600.000 y regalárselas a Chávez. En otras circunstancias quizás un presidente hubiera dicho, mire, yo no recibo eso, regáleselo a la sociedad bolivariana o entrégalo a un museo, una cosa de esa, pues yo no. ¿Quién se quedó con las pistolas de Chávez que fueron un regalo a Chávez? ¿Quién de sus familiares tiene las pistolas del Libertador? Eso no son regalos que se le hacen al Estado, sino a Chávez personalmente. Pero se la hizo a Chávez. Y cuando tú estás en la presidencia, los regalos que se le dan al presidente son de la República, no son de... Claro, te digo. Exacto, pero a lo mejor, como a lo mejor se lo entregó con papel, se la llevaron, porque es de ellos, pues. Porque no, la lógica de los que gobiernan hoy no es la lógica de los que gobernaron ayer. Bueno, eso es verdad, también es cierto. Wilber Ruperti... Pero es una buena pregunta, ¿dónde están las pistolas? Las pistolas del Libertador. Del Libertador que Ruperti le regaló a Chávez. Ahora, Wilber Ruperti se hizo rico de la noche a la mañana, ¿o no? O tenía dinero, ya era un hombre adinerado. Lo cierto es que hoy tiene más dinero que antes. Samar López, hace 8 años era un hombre que no tenía fortuna, según dice el señor Porra, que fue gobernador de Mérida, un general, y lo tuvo bajo su mando porque fue empleado de la gobernación de Mérida. Hoy es un hombre adinerado, a punto que el gobierno norteamericano le
le retiene 300 millones de dólares. Yo no estoy diciendo si los americanos tienen o no razón, lo que estoy diciendo es que Samar López en 8 años fue capaz de acumular una fortuna que llega a los 300 millones o más de dólares. Yo digo 300 millones porque el gobierno norteamericano anuncia que le ha quitado 800 millones. Tiene una casa de 16.5 millones de dólares. Dicen los que conocen bien de las cosas que son 3.000 millones. Hay un montón de empresas de maletín que nadie sabe quiénes son, que se llevaron 35.000 millones de dólares. En una cuenta en Andorra hay un militar que tiene 14 millones de dólares. Es decir, mucha gente se enriqueció. Los Chávez en Barinas dicen que se enriquecieron. A mí no me consta, pero dice la gente desde hace muchos años que los Chávez que llegaron al poder en Barinas no son los Chávez de ahora, son unos Chávez que tienen fortuna. El señor Villalobos de Corpoelec. El señor Nervis Villalobos de Corpoelec. Se hizo rico de la noche a la mañana también. Y Fernández Barrueco llega también a tener grandes fortunas. Entonces, evidentemente, en todos los gobiernos y en todas las épocas la gente se ha hecho rica, pero por lo menos tienen la delicadeza de dejar algunas obras para la posteridad, para que la gente diga, bueno, amigos, ciertamente nos hemos enriquecido, pero miren las obras que quedaron. Con el gobierno de Chávez no nos quedó absolutamente nada. No construyeron las cárceles, no construyeron los puentes, no mejoraron las vías férreas que dijeron que las iban a mejorar, acabaron con la pesca, acabaron con la agricultura, acabaron con la industria, acabaron con PDVSA, acabaron con las instituciones, acabaron con todo, a cambio de nada. Entonces mañana se van y que quede constancia que hay otra fortuna que sin duda van a engrosar en el futuro la compra, van a lograr a permitir la compra de empresas y esas cosas, que no las quiero citar porque no tengo pruebas, pero ya vendrá por ahí algún Domingo Alberto Rangel o un Juan Carlos Zapata que las vaya arreglando y poniendo así, porque Juan Carlos Zapata, por ejemplo, debe estar trabajando ahorita en eso, porque él tiene un trabajo muy serio sobre quién y cómo se batía el cobre en los 40 años de la democracia. Lo que me preocupa, de verdad, y me preocupa y me angustia, es precisamente que oye, ve cómo se enriquecieron, si es que Ruperti y los Chávez, Samar López y compañía no son buenos ejemplos, ver cómo se enriquecieron y el país sigue en una situación que yo no conocía. Yo no conocí, en 60 años no conocí nunca una cosa parecida, y mucho menos unos políticos que lo menos que se le puede decir, unos políticos en el gobierno, que lo menos que se le puede decir es cara dura, porque decir que hay anaqueles llenos de comida, decir que las farmacias están abarrotadas de medicina, es una falta terrible, porque hay medicinas a un precio muy elevado, algunas medicinas, no todas, porque cuando uno está enfermo, o tiene un tratamiento, uno no va a estar regateando por su salud. Tendrá que pedir prestado para comprarla, pero no las hay. Esto lo digo más que como una suerte de inicio del programa, lo digo con dolor, quizás con indignación, porque de verdad los esfuerzos que el país ha hecho, y amigos de fuera lo han hecho, no nos han conducido a nada. No hay necesidad de un canal humanitario en medicina, ni en alimentos, ni en nada. Pero se niega que el venezolano esté recogiendo la basura. Lo que pasa es que los compañeros del partido, esos compañeros del partido que tienen muchos medios de comunicación, muchos, y después se quejan de la hegemonía comunicacional de los sectores privados. Amigos, eso pasó, aquí no hay, el sector privado no tiene ningún monopolio de los medios. El único monopolio que existe aquí es el monopolio del sector estatal de los medios. Tiene cualquier cantidad de empresas, de emisoras comunitarias, canales comunitarios, canales que son privados, pero que sus noticieros parece que son elaborados por el Ministerio del Interior y Justicia, con una supuesta neutralidad, y lo que hacen es una noticia del gobierno dura y una noticia muchas veces banales o muchas veces de suceso,
queriendo hacerlas pasar como noticias que están del sector de la oposición. Así lo tiene un canal, el canal del Tigre o del Tigrito, lo tiene así. Uno lo ve y uno se queda asombrado. Pero efectivamente lo que tú estás diciendo es verdad. En Venezuela cada gobierno ha creado su propio sector empresarial. Lo creó Pérez, pero como tú dices, es verdad que cada gobierno creó su propio sector empresarial, pero como tú dices, dejaron una obra, construyeron más o menos las bases históricas de un país, las bases históricas de un Estado moderno. Eso fue lo que se creó durante los 40 años de democracia. Gente que, verdad, pudo haberse enriquecido, algunos se enriquecieron, alguna gente los llamó los amos del valle, pero que dejaron efectivamente una infraestructura de país. O los 12 apóstoles. Se convirtieron en un sector que si algo se les puede halagar es que dejaron un superávit de nación. Eso fue lo que dejaron en los 40 años anteriores. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Obviamente, un gobierno que ha creado su propia clase dominante, como le gustaría decir al marxismo chavista. Creó su propia clase dominante. Pero esta clase dominante ha expoliado al país. Lo ha exprimido hasta los tuétanos, hasta los huesos los exprimió. Entonces no hay una obra, una impronta de este gobierno que le quede a las generaciones futuras. Lo que ha hecho es destruir las bases históricas del Estado moderno venezolano. Y ha creado otras, pero que nos coloca en la primera década del siglo XX. Una cosa increíble, es decir, una revolución que retrocede. Y lo que el gobierno presenta como reaccionario es una reacción que tiene un proyecto que de nuevo trata de recuperar cierta modernidad en el país. Entonces, mira, es curioso, entonces tú nombras unos ricos que inclusive es difícil decir qué sector empresarial tienen, porque uno los conoce por las consecuencias de sus gestiones, de cómo se han enriquecido, pero no le conoce uno empresas productivas para el país. De hecho, lo que Chávez prometió, siguiendo algunas líneas de la CEPAL, la diversificación productiva, ha sido todo lo contrario. Y hoy somos más dependientes del petróleo que nunca, porque no exportamos absolutamente nada distinto al petróleo. Entonces, cuando se habla de socialismo productivo, diversificación productiva, eso es paja, porque nunca antes habíamos sido tan dependientes del petróleo y de la renta petrolera como ahora. Y por eso es que las fortunas han sido tan grotescas, porque han sido construidas sin el sudor de la frente de los que se han hecho ricos. Porque obviamente Samar López hace 8 años no tenía un centavo. Sí, y que eso, mira, está bien. En otras circunstancias, en el seno del partido y en el seno del gobierno hubiera llamado la atención que en tan poco tiempo alguien se enriqueciera y fuese aceptado como se enriqueció Samar López. Es decir, antes, si un dirigente del partido se enriquecía tan brutalmente, permíteme la expresión, llamaba la atención. Oye, y nadie sale a decir, mira, chico, yo creo que con Samar López tiene que haber ocurrido algún tipo de milagro, de acusación en falso, porque ese hombre en 8 años se está ganando, mira, si tiene 8 años y los americanos le quitan 300 millones, dividan 30 entre 8 y verán que ese hombre se estaba ganando no menos de 3 millones anuales. De dólares. 3 millones de dólares anuales. Si eso es lo que tiene. Ahora, él compró la casa en 16.5 y tenía apartamentos en Miami también. 4, en una zona exclusiva. Los compra, tiene vehículos, tiene todas las propiedades, paga impuestos. Es decir, que tenía por lo menos el doble o el triple de lo que le están quitando. Y tiene empresa. El caso de un señor de apellido Malpica, que era pobre hace 8 años o hace 18 años. Era un niño prácticamente, tiene 35 años o 40 años. Y resulta que Malpica Flores es un hombre adinerado y lo sacan de circulación. Y que en el partido no haya nadie que diga algo,
que en la Contraloría General de la República no haya alguien que pregunte por esa riqueza súbita, es porque, no porque están ciegos, es porque adentro deben haber por lo menos unos 1000 como ellos. Claro. No preguntan porque en el gobierno y en el partido deben haber unos 1000 o más como ellos. Yo leí una novela de las aventuras de Juan Planchar y les confieso que de verdad no es gran cosa desde el punto de vista literario, más allá del humor que tiene el que escribe, pero consultando con algunos me dicen que la memoria de Juan Planchar es algo que él escribe como novela porque en ningún diario se lo publicaría, y hay cosas espeluznantes allí, de cómo en un pasaje le dice una persona a otra, le dice: no, las cárceles esa cárcel no la vamos a poder hacer. A mí me tocan 8 completos, a mí me tocan 8 millones de dólares para mí. Tenemos que darle a una persona que está ahí 1 millón. A los que van a hacer el negocio, a los que van a hacer la maqueta para que el presidente la presente en televisión, 1 millón. Y a ti 5 millones. A planchar. Eso fue en Los Roques. Entonces, oye, lo que yo me pregunto, Planchar debe representar colectivamente, sí, al vagabundo. A eso que yo estoy mostrando. Exactamente. Entonces, lo que yo me digo... Planchar no debe existir, sino que debe existir los planchar. Los planchar. Lo que a mí me llama la atención es precisamente que habiendo tantas denuncias, oye, nunca, lo dijo Jordani, lo dijo M. Betancourt, se llevaron ahí las cifras son dispares, entre 25 y 35 millones de dólares, pero ya es una cifra, cualquiera que ella sea, es elevada, y que no haya habido ni un solo detenido, chicos, y que todavía los tipos se nos vayan a presentar a nosotros a decirnos que son, digamos, el sumum de la honestidad y la decencia. La ética. Y que por ese motivo deben seguir gobernando, y que el pueblo con ellos es que está bien representado. Cuando ayer dijo Farías, que es lo que me llenó de indignación, Farías dijo ayer, el ministro, el hijo de Jesús Farías, dijo que la importación de alimentos se estaba haciendo con dólar DICOM. Con dólar DICOM, ese de 700 y pico. Ajá, y no nos dijeron también que para medicina, que el dólar 10 quedaba para medicinas y alimentos. Que el dólar 10 quedaba para medicinas y alimentos. Y de ahí Farías y nos dice ahora que a los alimentos, la migaja que le dan a la gente, se la están entregando con dólar DICOM. Entonces es peor la cosa. Y que el ministro de Alimentación o el ministro de la Defensa no salgan a decir absolutamente nada, porque para eso fue que revisé la prensa hoy, para desmentir a Farías. Pues no, los dólares a 10, ¿para quién sabe para qué lo están usando? O cogen dólares a 10 e importan y registran que lo están comprando 700 y tanto. Es robo descarado. Es robo descarado, de verdad, no hay duda. Lo dijo Farías. Lo acaba de decir Farías. Entonces, cuando vemos que, como bien decía Ender, los medios se hacen los locos, los medios que todavía alardean de ser independientes se hacen los locos, entonces es que estamos, de verdad, en una sociedad de cómplices. Ahí quieren Iván Ballesteros. Oye, le dieron una paliza. Lo siguió la policía. Dice él que era policía, le robaron todo y le dieron una paliza, no para matarlo, sino para amedrentarlo. Para los ladrones que se precian de serlo, no los que son ladrones y lo ocultan, les era más fácil y más barato darle un tiro a Ballesteros y quitarle la camioneta, quitarle la cartera y quitarle todo. No, a Ballesteros lo fueron a amedrentar. Porque Ballesteros tiene la valentía de decir cosas que a muchos les molesta. Y vendrán más Ballesteros, sí, vendrán más Ballesteros, porque estamos frente a una situación donde el regreso es prácticamente imposible. El hecho de que Maduro esté señalando traidores dentro del partido y que a su vez también lo haga Diosdado Cabello y que Delcy Rodríguez
en un arranque de hipocresía, sea capaz de decir que en Venezuela no hay por qué aplicar ninguna carta si nosotros estamos viviendo muy bien. Ella debe vivir bien, de verdad, sí, al igual que toda su familia. Sí. Pero hoy hay mucho más razones para levantarse contra el gobierno que las que hubo ayer. Que las que hubo el 27 de febrero. Y que las que hubo en los 60, de donde viene la fortuna de los Rodríguez. De allí viene la fortuna de los Rodríguez. De las luchas que su padre dio por hacer un mundo mejor. Y mira el mundo, claro que lo hizo mejor, lo logró mejor, para favorecer a sus familiares. Sin duda que es fácil. Entonces, miren, el venezolano dicen que tiene memoria frágil, pero es porque nunca había pasado por una cosa como esta. Yo cuento lo que escribió en Facebook un profesor universitario, Ivor Gordillo, cineasta paramaseña, un hombre serio, íntegro, militante de la izquierda, y en estos días cuenta que iba saliendo de un sitio de comprar unas mercaderías y vio a un anciano con un niño escarbando en la basura. Cuenta Igor Gordillo, está en el Facebook, lo pueden buscar, que él tuvo, la primera reacción fue tomarle una imagen, pero sintió que si la tomaba humillaba a esa gente y se humillaba a él, y decidió no hacerlo. Pero cuando pasaba más cerca, el anciano se acerca, lo ve, se lo queda mirando y le dice: Igor, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy Loquillo, el de la Juventud Comunista de Katia. Y él lo vio y en aquel rostro perdido, y en aquella figura famélica, reconoce al Loquillo. Y entonces reconoce al Loquillo y comienzan a conversar. Él le dio la mitad de los bienes que tenía, de la mercadería, y Loquillo se fue caminando con el niñito con el que andaba, con Máximo se llama el niño. Entonces, y lo dice un hombre serio, ¿vale? Y no estamos hablando hoy de los loquillos indigentes, estamos hablando de los venezolanos que no consiguen cómo alimentar a sus hijos. Vayan a automercados. Lo que pasa es que Delcy Rodríguez no va a los automercados, porque como dijo Annalisa Osorio, a ellos les llevan la comida a su casa y las bebidas. Y los tipos que llegaron diciendo que iban a acabar con las colitas de PDVSA le dieron 3 aviones a los Castro para que tuvieran colitas y más que colitas. Entonces, claro, hicieron algo bueno para ellos, por supuesto, pero malo para el país. Silenciaron los medios de comunicación, y no con censura solamente, los compraron. Unos medios de comunicación que nunca van a ser rentables. En 100 años, Últimas Noticias no rentabiliza el dinero que pagaron por ella. Tampoco el Universal. Lo que pagaron por los periódicos, lo que dicen que pagaron por esos periódicos, pues puede ser mucho más. No se rentabiliza en 100 años. Y ahí los tienen. Sin embargo, Héctor Rodríguez dijo que en Venezuela prácticamente los venezolanos tenían todas las posibilidades de expresarse porque habían crecido en su balance los medios de comunicación privados. Oye, nunca como hoy la mentira fue la principal arma política. Menos mal que después de esta conversación de la mañana a tempranito, vamos a tener presente a Hugo Figueroa Bret, quien debe llegar en unos instantes para hablar con él. De pintura me refiero. De pintura, sí. Oye, el presidente Maduro se confesó ser devoto de José Gregorio Hernández, quien lo sacó de la muerte para que él pudiera cumplir su gran misión en la vida, es decir, destruir el país. Sí, señores, sí, señor. Señores, nos vamos a la pausa y en unos instantes regresamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos, ya después de esa introducción inicial que hicimos sobre cómo los ricos en este país
que siempre los hubo, ahora también los hay, que hubo gente que se enriqueció a la vera del gobierno, siempre fue así. En algunas épocas un poco más discretos, ¿no? Parece que cuando el general Gómez la cosa era diferente, había que mostrar la riqueza. También cuando Pérez Jiménez ya la cosa hubo más discreción en la democracia, hubo cierta discreción con algunos lunares, pero es que ahora la riqueza hay que mostrarla. La diferencia es que antes los tipos se enriquecían a la vera del gobierno, pero obras quedaban para señal de que se gobernó. Esta vez nos conseguimos con unos tipos que se enriquecieron, ya dimos los nombres inicialmente, no vamos a volver a repetirlos, pero poco le queda al país. Pero bueno, como también les dije, cambiamos de tema y tenemos con nosotros al artista zuliano, bueno, él no es zuliano, pero es como si fuera... ¿Cuántos años tienes tú aquí en Maracaibo? Hugo Figueroa Bret. Desde el año 46 estoy en Maracaibo. Hugo Figueroa Bret, que tiene una exposición que lleva por nombre Rostros, el jueves 16 de marzo, en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, que por cierto cambió de dirección. Ahí está ahora Liliana Montero, ya no está Adriana Vera, está Liliana Montero, a Liliana de Montero, a quien le deseamos todo el éxito posible, y éxito va a tener porque precisamente arranca su gestión con una exposición que, a decir de los que conocen de lo que se va a mostrar, es muy buena. Por lo menos lo que tenemos en la mano, miren esto, es una belleza, ¿verdad? Es una belleza. Yo creo que mejor enseñas Bueno, pero... ¿Cuál es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No te lo punchan. ¿Sí? Una belleza, ¿verdad? Estos son los rostros que presentaron. Son los rostros. Sí, señor. ¿Qué te llevó a pintar rostros? A pintar rostros, ¿qué te llevó? Me incliné a pintar rostro, no sé por qué, ¿no? Tal vez era lo más fácil que tenía, porque pintar mano es muy complejo. Sí. Entonces los rostros, como son tan disímiles, todo lo que haga sale bien. Entonces, las miradas no son iguales, las expresiones de la boca no son iguales. ¿No? Sí, el asunto es lo clásico, es sumamente atrayente. Esto es hablar con mi hijo Antonín, le encanta hablar sobre la historia del arte, y me preguntaba que cuál consideraba yo que era el retratista más. Yo le digo, no tanto como retratista, pero sí Modigliani, que lo está tocado por esas estructuras, fue un gran retratista, mucho más que César, mucho más que todos los demás que no fueron retratistas, no se dedicaron a eso. Tal vez la comodidad de Amedeo, mi primo Amedeo, porque Amedeo Modigliani nació en Carilubana, no en Punta de Piedra, como dice Rojas. Y el asunto de su vida desordenada llevaba a que le llevaran las hijas, los personajes a su estudio, y él hacía unos retratos verdaderamente increíbles, muy notables y muy característicos de su mano, ¿no? Los rostros, aparte de si lo podemos filosofar, cosas que yo no sé hacer, ahí en la exposición habrá, qué sé yo, 80 y tantas obras, con 80 y tantos rostros diferentes, y las estructuras de cada uno, bueno, son totalmente distintas. Es mi asombro también ver cómo se es distinto. No lo logro hacer. Hay un tipo de pintor, antes que nada, yo quiero decir que yo no soy pintor, igual que dije la otra vez que yo no soy poeta, yo soy un hombre que pinto, ¿no? Primero porque los pintores, como decía Dalí, sin ofensa, son muy brutos. Y entonces él decía, no, yo no soy pintor, yo soy un artista.
acuñan siempre una manera de pintar un solo ser, una sola cosa, una sola asunto. Son obsesivos. Como el trato nuestro en el taller es un trato de abandono, de experimento. Cuando estamos haciendo algo y se derramó algo, eso sirve, o a propósito derramamos, o volvemos a tapar y salimos, hasta que sale el rostro. Ah, pero entonces es un casualismo. Sí, pero un casualismo dirigido. Todos los rostros que hice, por cierto, hay algunos que son muy, muy dirigidos. Uno que le voy a obsequiar a tu casa, no a ti, porque tú los vendes todos. Y el tuyo, fíjate tú, que es un rostro muy fuerte, ¿no? Yo dije, este es para Arena, porque Arena es intelectual. Y cuando digo, este no, porque este era soy marigüitar. ¿Ustedes ahí están tú? No, yo soy de la vecindad de Margarita. De la vecindad. Sí, señor. Pero eso queda entre Coche y Cubagua. No, queda entre el Santa Ana y saliendo de la Arestinga, griego. como decía un argentino, decía, de la Arestinga, pues allá. ¿Estos rostros pertenecen a alguien o son...? Bueno, allá es muy interesante eso. Usualmente el pintor, para mí, que pinta desde su cerebro, simplemente pensando que va a hacer un dibujo, repite el cuadro al infinito. Es necesario tener un modelo y variar el modelo. ¿Cuándo varía tú el modelo? Cuando lo llevas al lienzo o al papel. Ayerín, que es nuestra modelo especial, así como la señorita Bracamonte o como Ana, son niñas estupendas, que a lo mejor no son tan bellas, y sí son bellas ellas tres, pero tienen unas facciones. Hay mujeres muy bellas que no dan un buen te voy a contestar, que no dan esa nota para poder, porque ¿qué le voy a hacer yo a eso? Como decía un gran poeta, decía, ¿cómo le voy a hacer yo un poema a un niño si un niño es un poema? Entonces tú tienes que tener la base de la estructura del modelo. Cuando tú tienes la base de la estructura del modelo, a partir de ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que tener la estructura del modelo. El último cuadro, subiendo la escalera en Bellas Artes, ¿verdad? Lo hice 7 veces o 8 veces en la casa, y cuando lo fui a montar en Bellas Artes me di cuenta que no compaginaba con toda la estructura ni del edificio ni de las cosas que estaban, y lo cambié una vez. Papá, quedó bien, dijo Antonín, que es mi consejero. Si Antonín dice que quedó bien, es que no está bien, dije yo. Cuando alguien dice, eso está muy bien, no, eso no está bien nada. La satisfacción es lo peor que puede haber. Entonces yo digo, no, voy a cambiarlo. Hasta ayer lo cambié 5 veces, ya llevándolo para colocarlo en la cosa. Ustedes dirán, pero ese tipo entonces no pinta, sino que... Bueno, ahí está el cuadro. Como también dicen, pero ¿de dónde salió eso que Hugo es pintor? Bueno, ahí están 80 a los 80 cuadros. Yo no soy pintor porque no tengo aquella cosa. Tú sabes que la pintura es una cosa que tiene que salir de aquí, llegar al espíritu y volar. No. ¿Y tú nunca la pintura es fajarse a hacerla. Una pregunta. No me interrumpa. Sí lo interrumpo. Ah, bueno. Porque este programa lo hago soy yo. Tú haces el programa, ¿y yo qué hago aquí entonces? Invitado nuestro. Ah. Y tú tienes que entender que nosotros hacemos el programa y que nosotros hacemos las preguntas aquí. Y tú ves si las contestas o no. Esa es la única. Yo siempre te he contestado, porque yo siempre he sido contestón. La única prerrogativa que tienes tú es la de contestar. ¿Sí o no?
Ahora, pero tú nunca llegaste a decir, ciertamente que no se te conocía como pintor. No. La gente sabía de ti, decía de ti muchas cosas, entre ellas que eras poeta. Y obviamente yo leí muchos trabajos tuyos y me agradaban. Sobre todo porque... No sirven, si te agradan, no sirven. No me agradaban, solo hasta ahí llegaba la cosa, me agradaban. Y alguien un día me dijo, oye, ¿tú has leído la obra poética de Figueroa? Le dije, yo no, le he leído algunos poemas y muchos me han gustado. Pero resulta que después te conocimos en el plan de promotor de pintores y cosas de esas, y le hiciste un gran favor. Lo primero que hice era eso, proteger a los jóvenes, porque hay tantos que pueden hacer, ¿Qué te gusta más? ¿Enseñar? Enseñar me agrada mucho, pero no aguantan. No aguantan la enseñanza porque el entorno es corrupto. Entonces, ellos dicen, eso es verdad, Hugo, pero es que sucede que el arte, le digo, bueno, o me vienes a dar clase de arte o te pones a pintar. Bueno, pues, entonces empiezan. Eso no es una línea, eso es una torpeza, raya. Entonces, ella puede seguir haciendo, la persona puede seguir haciendo sus rayitas, su asunto, pero se lleva una cantidad de elementos. Voy a poner un ejemplo, mi amigo Keipo, de testigo. ¿Qué profundidad en mi casa? Me dijo, Hugo, vengo para que me mate. Y le digo, bueno, ponte ahí, va. Empezó a hacer un cuadro, otro cuadro. Hugo, es distinto, este cuadro está bien. Y le digo, eso le falta un balde de agua. ¿Cómo es, Antonio? Trae un balde de agua y se lo tiré al cuadro. Entonces, él empezó, aquí está la pintura, por aquí está, me dañaste el cuadro. Cuando retiró las manos, se dio cuenta que el agua había hecho todo un gran disparate. ¿Pero quién lo había hecho? Keipo. ¿Entiendes? Lo hizo él. Y ese día hizo 4 cuadros distintos. Y me dijo, Hugo, yo me llevo haciendo un cuadro 3 veces. Y aquí he hecho 4. Y en esos 4, en esos últimos 3. Son extraordinarios. En esos últimos 3, ¿quién llevó el agua? El agua, no había agua, le tuvimos que echar cerveza. Pero yo quiero que no perdamos el hilo de lo que te quería preguntar, porque yo te había dejado la cuestión en el hecho de que tú eras un promotor de las figuras. ¿Tú nunca llegaste a decir de los pintores eso que tú dices que dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Eso me salió del alma. ¿Del alma? Sí. Y entonces uno siente a veces cuando uno va a ver lo que a alguien le salió del alma, uno quiere ver el alma del pintor. Muéstrame esto. Esta exposición es homenaje a Lía Bermúdez, quiero que lo digas. Sí, pero primero ya la vamos a decir. Es que ya me tienes fastidiado. No, es que no te tengo fastidiado, porque es que resulta que se supone que nosotros te vamos a hacer a ti decir cosas que a nosotros y al público le interese, porque esto no es Mira que las primas mías de Valencia vienen otra vez. Yo lo sé. Te adoran. Ya lo sé. Mira, tú nunca llegaste a hacer un elogio de un pintor al que por hacerle un favor exageraste su obra. Su elogio, y además sí. Mira, yo tuve la oportunidad de escribir al lado de Sergio Antillano, maestro, el libro Los artistas del Zulia. Es verdad, es un libro con ciertas torpezas y con la maledicencia de que yo había aprendido a ser crítico de arte. Decía, y entonces me di cuenta de una cosa, que yo le cambiaba el nombre a lo que había escrito y le servía a Perucho Cándido o a José Colmenares, a cualquiera. O a cualquiera le servía eso, porque la crítica que se hacía no iba directamente sobre lo que tú estabas leyendo. Y como la gente no lee los cuadros, yo quiero que me ponche, fíjese, cuando usted vaya hoy a esa exposición, lea cuadro por cuadro, se va a llevar un poquito de tiempo, pero usted tiene que seguir la línea y dice, ¿cómo trazó esta línea? Mira esta línea que va aquí, mira esta, eso es lo que es el cuadro.
Claro, es la apreciación. Esa mujer se está muriendo, esa mujer es del dolor. Él dice aquí atardecer, chico, pero a mí lo que me parece eso es una madrugada. Ah, es tu madrugada. Sí, es tu madrugada. Y entonces dice el muchachito, no mamá, esa es mi tía cuando se pone a llorar. Esa es la tía cuando se pone a llorar. Porque es diverso, pero hay que leer el cuadro. Hay que ir leyendo el cuadro. ¿Cuál era tu pregunta? Tu pregunta era interesante. Sí, yo supongo que era interesante, pero y ya me la era sobre la promoción. espérate, pero ya la contestaste. Pero espérate. Ya la contestaste. Entonces, ¿qué sucede con el artista? El artista se puede pintar. Carmelo Niño pintó en mi casa durante como 5 años, en una partecita ahí que él usaba para... Eran niños, tenían 12, 13, 14 años. Y entonces... empezó con un cuadro de acuerdo, de 80 por 1 metro, horizontal. Y digo, ¿qué pasa, Carmelo? Hugo, que el cuadro me está creciendo y no tengo otra tela. Entonces fuimos, hicimos otra tela, la pegamos y le creció el cuadro. O sea, porque él estaba haciendo el cuadro, estaba rayando el cuadro precioso. Y les crece el cuadro. Llega el periodista y le dice, Carmelo, ¿y qué pensaba usted cuando estaba pintando ese hombre a caballo que parece un jeque? Y el caballo abrió la boca como si fuera el Espíritu Santo. Y entonces por ahí se va el pintor y dice, bueno, sí, yo me sobrecogí, porque tiene que decir algo. Con Quintana Castillo un día tuve una conversación, Hugo, y nos moríamos de la risa. Dile que no me interrumpa, tú eres el programador o el productor. Y entonces, decíamos, maestro Quintana, porque usted dijo ese disparate ayer, Hugo, a uno lo ponen a decir cualquier cosa. Ahora Figueroa, después de haber transitado por el mundo de la crítica, sí. o eres hoy objeto de crítica. Ajá. De tu última exposición que se hizo en el MACSUL, creo que fue. Maravillosa, sí. Muy buena, sí. Tú asististe y tanteaste a todas mis primas. Era un tanteador. Oye, Un tanteador o un tocador. tus primas tienen dolientes y yo también. que ese día te dieron tu tate quieto. Pero fíjate lo siguiente, ¿cómo recibiría Figueroa la crítica hoy a su trabajo después de tantos años y después de haber sido en algunos casos benévolo, como contaste cuando hiciste el trabajo sobre los artistas sorianos con Sergio, y después ser bastante ácido evaluando alguna obra de otros pintores en el Zulia? Que por cierto, yo quería hacerte una pregunta, pero ya aquí me la puedes dejar más tarde, que es que aquí decían que si un pintor, a Sergio Antillano no le gustaba lo que un pintor hacía, no servía. ¿Qué tan cierto era eso? No, ahí pasaron muchas cosas, no con Sergio, con todo el mundo, ¿sí? Ellos dicen taxativamente tal cosa y eso se viene abajo. No, es al revés. Los críticos, Si tú vas a un salón de arte, verás que las negativas para entrar al salón son más que las cosas positivas. Eso es impresionante. mira, los críticos son artistas frustrados, los críticos. Los críticos. No, el crítico que se mete a juro porque sí, ¿no? No puede llegar a hacer eso. Yo te lo voy a mayéuticar. Verbo que es imposible que utilice cierta persona. Cuando yo me adentré a dibujar todos los días, Areda, yo soy capaz de hacer 10 cuadros diarios. ¿No? Eso está loco. Simplemente hay que trabajar. Hay que tener una técnica Y una disciplina, ¿no? una disciplina impresionante, pero a medida que vas trabajando es que vas entendiendo al pintor. Y los críticos, ninguno de ellos, la mayoría de ellos nunca han tocado un pomo, nunca han hecho una cosa. Fíjate tú, hay una gran diferencia entre un dibujo y un grabado.
grabado es una cosa complejísima, que viene desde la piedra al intaglio, metal, a todo lo que de pronto tú niñas, hace una mancha en rojo y la pones sobre otro papel y mira mamá lo que salió aquí, hace un grabado, ¿no? Y yo fui a un jurado en Valencia y entonces estaba sentada una señora así, una crítica de arte que había puesto ahí. Ponme el dibujito ese ahí. Ay, no. Señora, no es un dibujo, es un grabado, hay que traerlo acá, hay que buscar una lupa, hay que ver cómo lo hizo, si lo hizo con gubia, si es un mesotinta, si es una punta seca, si es un agua fuerte. Ellos no saben absolutamente nada de eso. Estudiaron de todo en todas las Sorbonas del mundo. Pero hay que meterse a ira. Hay que tener... Cuando yo... Claro, papadito, no es que para que tú puedas vivir tienes que aprender a poner ladrillo. No. Pero en la cosa del dibujo, a mí personalmente, y es a quien estás entrevistando, muchas gracias. Yo no daba las gracias. Muchas gracias, señora Nina. Muchas gracias, señor Gonzalo Rojas. Se llama tú. Sí. En estos días cumplió años tu tocayo, de muerto. ¿Tú no te has muerto todavía? Una que otra vez me muero. Alguien me dijo que tú eras un cadáver en vacaciones. Y alguien que le gusta mucho hablar de cadáveres anda por el Zulia. Mira, entonces hay que cuando tú te vas adentrando a la pintura, y entonces me dice ese disparate de hombre que está allá, que es mi hijo, Antonín Neptalí Perfecto Generoso. Eso salió todo choreto. Papá, hay unos cuadros asombrosos que he hecho, porque me pongo bravo, no sé qué es lo que pasó, y entonces estoy friendo unos huevos y se los tiro al cuadro, y cuando lo limpio, como queda aceite, entonces hago así, y aquella cosa hace... Me dice, papá, tú eres capaz de volver a hacer ese cuadro. Me dice, ni sé cómo lo hice. Señores, esto no hace sino ratificar lo que yo he venido sosteniendo durante toda la semana, que este país está lleno de pintores. El gobierno tiene pintores y la gente también está llena de pintores. Pero fíjate tu padre fue pintor, Natividad Figueroa. Sí. Y se repetía, Natividad Figueroa se repetía en sus trabajos. Sí. Pero hay dos cosas. Primero, fíjate bien, papá es pintor por desempleado. Estaba desempleado y yo llegué de vacaciones con un uniforme de militar que me quedaba perfecto. Tú tienes un porte militar, sí, porque tienes también una... Papá, ¿qué fue con esto? No, hijo, tú sabes, aquí vivía clavando, o sea, arreglando la casa, ¿no? Lo que hace todo animal, arregla su casa. Y entonces le digo, papá, tú antes hiciste un curso de dibujo que me lo pasaste. Sí. Mira, papá, ¿por qué no empezamos? Yo te hago un diseño sobre perspectiva, te diseño como estas cosas, ¿sí? La perspectiva, el asunto, y pintas a Maracaibo, que es tan luminoso. Hicimos los cuadros, las casas eran así inmensas. A los 6 meses yo regresé. Papá había hecho maravillas. Las casas eran así. Las perspectivas eran perfectas. Yo me quedé asombrado. Mandamos a un salón de Amper, llamó Juan Calzadilla. Volvemos a que tipo lo señaló. Y dijo, yo quiero hablar con el señor Natividad. Ahí papá empezó ya a ser reconocido. Pero entonces papá empezó a evolucionar. Y un día, dentro de un cuadro que me obsequió después, pinta un cuadro azul, un árbol azul. Cuando se ha visto un árbol azul, cosas así. Y después él empieza, él se fastidia de las casitas, ¿no? Alonso Díaz, decía Alonso, del difunto Alonso Díaz, yo lo quiero mucho y lo quise y lo sigo creyendo, decía, todas las casitas que tuvo que hacer tu padre para mantenerte.
Ahora, perdón, entonces papá después manchaba los cuadros, hacía rosetas, él se inquietó y él quería hacer cosas. Un día le hizo él vio los cuadros de Bellorín, él hablaba así, yo hablaba como margariteño, hablaba como, no sé, y decía, yo le voy a hacer a Francisco, se querían mucho, papá, Francisco Bellorín y juntos, eso era un show, una alegría preciosa, cómo se quería, cómo se respetaba. Y entonces yo le voy a hacer a Francisco un cuadro. Y le hizo un cuadro donde hay una señora que se sumerge en el mar, pero por detrás viene una culebra maligna y se le introduce por el oído posterior, ¿no? Papá se lo llevó a Bellorín no le gustó la cosa. No le gustó. Al Judí sí no le... Eso es muy complejo. Eso lo del señor Jung es muy complejo. Papá fue muy querido por los artistas nacionales y los internacionales. ¿Y por qué le decían a ese tipo de pintura pintura ingenua? Papá decía que ingenuo eran los que le daban a él 5.000 bolívares por un cuadro. Sería por eso. Pero la verdad, yo ahora, ¿estás escribiendo? Sí. Antonio, nos trajimos el libro Árbol, ¿no? Pero bueno, mientras Antonín busca el libro, tenemos que decir que estuve viendo en una nota periodística que este es un homenaje a Lía Bermúdez y a Juan Montiel. Y a Montiel, un albañil. Yo nombro a Néstor en una reseña periodística. En una reseña que escribí ayer. Porque Néstor, para nosotros, para esta familia. Permíteme un segundo. Lo de Néstor y Lía lo vamos a dejar para el próximo segmento porque Mario me hace feña que hace rato que está desesperado. Trae el librito, ahí hay un librito. Amigos, seguimos con Hugo Figueroa Bret, quien tiene una exposición que lleva por nombre Rostros en el Centro de Bellas Artes el próximo 16 de este mes. Es decir, hoy, que el próximo es hoy, de verdad que... Es que yo sabía de esta exposición desde hace tiempo y me dijeron, es en marzo, y estamos justamente en marzo, 16 de marzo hoy, a las 7 de la noche, en el Teatro Bellas Artes. Esta es un homenaje a Lía Bermúdez, pero yo leí en el Facebook, ahora que recuerdo que lo leí, fue que le hacías una suerte de homenaje a un gran amigo llamado Juan Montiel, y me acuerdo que no solamente a Figueroa se ha dedicado a la pintura y a la poesía, sino que también a la construcción. Y yo recuerdo que un día, consiguiéndomelo, como me lo conseguí en el pasado con mucha frecuencia, me decía, oye Francisco, vi a Gustavo Mancera que está reconstruyendo una casa. Oye, y recién me vengo a enterar que esa casa es tuya. Si yo sé que esa es la casa tuya, lo hubiese puesto un enorme vitral en el techo. Yo le digo, la casa, la cerca etrusca. Entonces resulta que aquí hay un café en Maracaibo muy bonito, un ícono del Maracaibo de hoy, que es bueno, un sitio de encuentro de la gente en Maracaibo, que todo el mundo dice que ahí está la impronta de Figueroa. Es todo, en los pisos, en la manera como está el diseño. Y entonces Figueroa también fue... No, ahí me confunden con mi tristeza. Figueroa, tú también fuiste, ¿cómo digo? Se puede decir albañil, porque al constructor no, albañil o... ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy un pereto. De verdad que... Mira, yo para hablarte de las cosas públicas que se han hecho, que hemos hecho entre mi persona y yo, que somos dos, está el área del Fein Café, es una pieza sumamente hermosa,
el taller del maestro Jun, que fue el primer edificio de hierro que se construyó en Maracaibo. Cuando yo empecé a construir eso, todo el mundo dijo que cómo era posible que con hierro. Entonces, ahora todo el mundo construye con hierro. No es que me adelanté o no me adelanté. Eso me lo copié un día que estaba allá en Brooklyn, debajo de ahí donde tú vivías. Entonces, vi la estructura y dije, no chicos, si allá hay mucho hierro en Maracaibo, yo le voy a hacer el taller al maestro con eso. Construí Paradiso, que muchos de los jóvenes lo deben conocer, que es un sitio muy hermoso. Y bueno, nuestra casa, que es la casa de todos. Al nombrar a Lía y a Néstor Montiel, que fue mi maestro de obra durante 45 años, ese era un trabajador insigne, un trabajador a la hora, un trabajador que sabía dónde estaban las herramientas, un trabajador que sabía qué era lo que tú estabas pensando, un trabajador que jamás faltó a una hora de trabajo. Al contrario, amanecíamos trabajando, él y otro guajiro, que se llamaba Manuel. Y entonces pasaba, porque estábamos construyendo el Fake Café y había caído una lluvia, y pasaba y decía, Hugo, de esos guajiros tranquilos, era a las 2 de la mañana. Y ellos trabajaban. Ahora el trabajo es cada vez más deficiente. Para conseguir, ¿por qué no hay buenos maestros hoy? No hay buenos. Todo el mundo, ¿por qué no? ¿Y qué pasó que no llegaste? Es que mi tía, mire, pero ¿qué pasó que no llegaste? Es que me dolió aquí. El tráfico. Mire, es que el tráfico está imposible. Chico, ¿y tú te acuerdas que tu papá decía, no faltó nunca a tu trabajo? Tu padre, mi padre, faltar al trabajo y regresar. Yo decía, son un cuarto para las 6, era que papá entraba por el callejón después de venir al trabajo. Salía a las 5:30 de la mañana, regresaba caminando. Y papá nunca se enfermó, papá nunca le dolió la cabeza, papá nunca... Entonces ahora hay una deficiencia en eso, ¿no? Entonces a veces cuando estoy trabajando con Antonín, tengo que nombrar a Antonín porque es el único que tengo a mano. Y es el único que le puedo dar sus jurones. Le hace jurón, pescozón, cariaco, macolito, dicen ustedes. ¿Cómo? Cacolito. ¿Cómo se le dice al cariaco en Margarita? Macolito. Tú estás ponchado, tú no sabes nada. Bueno. No, cocorrón. Ese... ¿Y esta qué es? Manotazo. Matotazo. Pero Margarita no se da así, no se da así. Bueno. Y entonces la gran trabajadora Lía Bermúdez, que yo no conozco a Lía sino trabajando todo el tiempo sobre sus diseños, sus cosas, sus asuntos. Parada en la UNESCO. Señoras y señores, la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, entonces presenta a Lía. Dice, bueno, nosotros en Venezuela hemos descartado nuestro buque insignia, el destructor Zulia, y la Armada venezolana la ha donado a la Secretaría de Cultura del Estado Zulia de la ciudad de Maracaibo para hacer un museo. Se vino abajo toda la UNESCO, todo el mundo, pasaría en todos los periódicos, que en Venezuela los barcos que se descartaban se convertían en museo, que fue, trajeron el barco, lo metieron ahí en Preludios, así, plum, y ahí se fue hundiendo el pobre barco porque para transformar aquella armazón en un museo había que comer cuaque, mano. ¿El cuaque se come o se bebe? ¿O se toma? Depende de que se sorba. Porque ahí el cuaque es denso. ¿Cómo lo hacía tu mamá? No, lo hacía denso. Sí. Esa no sabe hacer cuaque. Es que no le echaba leche.
No, ¿qué leche iba a haber ahí en papatar? No, le echaba leche. Era con leche. Y a mí me sigue gustando así. Y cuando se quema, la parte que se quema debajo es la que más me gusta. No, eso es malo. Esa vieja estaba ocupada con los otros hijos. Pues. Es que en cualquier hay que estarlo revolviendo. Hay que estarlo revolviendo. ¿Sí? Se pega. Claro, sí. Tú sabes que yo me puse bravo un día con un cómico cubano que cuando los alojaron allá en la bendita Torre de la Libertad, que se llamaba. Entonces, imagínense, estos gringos nos daban todos los días cuaque. ¿Y qué quiere? Sí. Yo me crié con cuaque. Por eso es que grito tanto y hablo tanto y hago... Quaker es la marca de la avena. Quaker, sí. De la avena. No, pero se quedó Quaker. Sí, avena Quaker. Avena Quaker, sí. En hojuelas. ¿Sabes que alguna vez un profesor de economía le preguntó a los estudiantes sobre la ley de los cereales Ricardo y les respondió esto: 100% natural, 100% pura fibra, 100% sin colesterol. Le respondió con el comercial de Quaker. Como un comercial de Como un comercial de Quaker. Ese era el comercial de Quaker, pero desapareció el Quaker. No. Mira, te voy a hacer otra pregunta oriental, porque a mí me encanta rasparte a ti. Ya llevas 2 sprays. Te voy a ponchar con este. ¿Cómo se llama el fororo allá en Oriente? No lo hacía. Harina de maíz cariaco. Pero aquí en yo conocía el fororo. ¿Sabes cómo ellos le llaman al fororo? Harina de maíz cariaco. Pero es que es harina de maíz. Sí, quemada. Pero por eso, el fororo lo conocimos nosotros en el Zulia y sabíamos que yo conocí el maíz así tostado y vertido en harina porque mi abuelo lo hacía para Semana Santa. Chico, tu familia es larguísima. Uno era pescador, uno era contrabandista, el otro era contrabandista. No, pero te voy a decir lo siguiente, pero es una cosa curiosa. Nosotros vivíamos como a 3 kilómetros del mar, ¿no? O tal vez menos, pero no había pescador. Mi familia no conoció un pescador. No. Contrabandistas seguramente hubo, porque Margarita en esa época la mayoría eran contrabandistas, pero pescadores no. Más bien agricultores. Sí. De yuca amarga. No, agricultores. Es una tierra extraña, ¿no? Es una tierra seca sin ser seca. Los tomates margariteños, eso no los ves en ninguna parte del mundo. Pero te leo lo que dice aquí para que tú veas cómo es la cosa. Me dice, hoy se ganaron esos reales facilito. El invitado hizo el programa solo. Hasta hizo callar a Francisco. Oye, qué bueno, chicos, qué bueno esto. Gracias por estar pendiente de nosotros. Mira, en estos días yo le digo a una mujer que de pronto se me puso así, ¿no? Brava. De entrada conmigo todo el mundo se pone bravo, entonces después empieza a agarrar confianza. Y ya cuando ya llevamos 7 palabras, ya te está riendo y me dice, Hugo, pero ¿por qué tú eres así? Porque yo pienso que la gente sale a la calle es a divertirse, no a sufrir. Sí, es verdad. Ya juro que no iba más nunca a un restaurante. Tú vas entrando al restaurante y te dicen, ¿cuántos son? 80. Sí. No. Me llego al restaurante y ¿cuántos son? 80? Me siento y digo, señorita, tráigame un agua mineral. Para acá y para allá. Y de pronto se aparece el jefe de seguridad con un vaso de cartón y un poco de agua y me dice, maestro, vaya a beberse el agua afuera. Qué falta de respeto, chico. Sí, ¿qué pasa aquí? Esto no es un reto. Entonces empezó a rebulinarse todos los... ¿Pero qué pasó, señor? No, yo llego a un restaurante y pido un agua mineral. ¿Dónde está mi agua mineral? No. Viene el jefe de seguridad porque o andaba mal vestido o no tenía esta cara estupenda yo de joven. No, me pasaron. Y entonces ese sufrimiento que tú pasas en los restaurantes, eso es horrendo. ¿Tú aún vas a restaurantes? Porque yo veo que... A mí me dolió 28,000 veces haber ido porque me cobraron por un almuerzo 28,000 bolívares.
En estos días fuiste a un almuerzo, pero eso no son Ayer, son los ayer precios. solo, andaba solo. Antonín me había abandonado. Un Disculpe que no me está dando tu Antonín, almuerzo costó 28.000 bolívares. Tu almuerzo, un almuerzo costó. Un almuerzo 28.000 bolívares. Pero te robaron. Me rebajaron, ¿verdad? Te O sea, robaron. bueno. Pero los restaurantes que tú sueles visitar, esos son los precios. Eso No, son pero los está bien, Francisco, pero 2 almuerzos, pero un almuerzo 28.000 bolívares. ¿No te parece como que es muy caro? Pero mira, ese es un buen tema para que ustedes salgan un poco de cierta rutina. Son esos los precios justos que debe tener Un almuerzo. un almuerzo. Imagínate. Mira, con eso tú sacas la cuenta, esto es para ti. Ajá. Entonces esto es para el Ese es para Ronald, claro. Bueno, mira, pero fíjate, los precios, esos son los precios que se están manejando en el mercado de la gastronomía. Ok, pero de ahí a lo otro que cuando me senté aquí estabas hablando de ese dinero que anda flotando por allí. Ujú. ¿Cómo puede una persona normal irse a sentar y comerse un desayuno, un almuerzo por 28.000 bolívares? Sí. Eso hay digestión. ¿Cómo puede? Eso hay digestión, después te trae la cuenta. Te trae la cuenta y te da una congestión. Pero los restaurantes están llenos, También es Sí, cierto. los restaurantes están ¿entiendes? llenos. Entonces esa temática, analizar y decir, ajá, No, dice, ¿dónde está la crisis? Pero por lo siguiente, Carajo, es que, con la es crisis, que ¿eh? la explicación es la siguiente, es que en las épocas de crisis en los países siempre hay un porcentaje de un 2 o 3% de la población que tiene cómo hacer todas esas cosas. Y fíjate tú cuántos Por ejemplo, los restaurantes... 100.000 personas que hay para hacer Claro, esas cosas llenan los restaurantes. Llenan los restaurantes, claro. Ahora, hay dinero para algunos sectores, porque no todos los sectores están en crisis. Porque hay otros sectores que comen de la basura. Eso no cuesta, eso No sé si tú lo has visto, pero hay sectores. pero de todas sí, maneras... ustedes tienen razón, ¿no? Para eso es que existen las conversaciones. Las mismas personas que comían antes por 5.000, ahorita comen por 28.000. Son las mismas personas, sí. Mira, El mismo grupo, la misma cosa, las mismas cosas. aquí tengo dos mensajes que me llegan acá. Dice, por lo menos invítenlo a desayunar, se lo ganó. Buenísimo día, estoy feliz porque por fin los estoy viendo y escuchando, son mi alegría de la mañana. Oye, qué bueno, muchas gracias, señora Janet. Mira, está buena esa entrevista. Muy elocuente el invitado. Tenía tiempo que no me reía tanto. Eso, Es que lo que yo digo es que no hay otra manera. Ahora vamos Pero mira, muy buen invitado, pero pásenle un peine por la cabeza. que Muy te buen pasen un invitado, peine pero por la pásenle un cabeza. peine por la cabeza. Pero es que esa es su impronta de que conste doctor. que antes de salir me devolví y me peiné. Pero yo creo que me lo hizo. Ya tú no usas peine. Y tú has vuelto... Mira, todo eso es culpa de Antonín. El hijo tuyo era pagapeo. Todo. Pero, ¿y quién? Pues, ¿de quién es el culpable que él ande tan mal vestido? De su señora. Porque la vecina no puede ser. Él hace otras cosas con la vecina. Pero la del lado derecho, la de la izquierda no quiere nada. Entonces... ¿Por qué te pones ¿Por qué te sonrojas? No me pongo rojo. Porque el del lado derecho es un hombre. Y mide como 1,5 metros. 1,2 metros. No, es un centro comercial. Ay. ¿Quién diseñó tu libro? Ese lo diseñamos entre Henry y yo. La portada es un cuadro de Antonín. Antonín es un excelente dibujante y hace alguna que otro cuadro mío que yo lo firmo. Oye, tú vas a salir muy bien. Lamentablemente tengo un solo libro, pero tú vas el 20, Sí, el yo 18, voy, el 18. yo creo que también voy esta noche. Mira, tú vas a salir muy bien
como sin duda ha sido aclamado por la audiencia, pero Antonín Chico ha llevado chaparro, ¿vale? No, es que... Antonín Chico es más ballet. Y de paso más ballet no pinta, sino que aprovecha que tú estás en algún momento de... Mira, ¿para qué describir el personaje? Eso... Pero es hijo tuyo. Si yo soy un personaje... ¿Es hijo tuyo? ¿Hijo mío? Sí. ¿Tú crees? Antonio, ¿tú eres hijo mío? Amigos, nosotros también a veces nos tenemos que marchar. O todas las veces nos tenemos que marchar más o menos a esta hora, porque pronto vamos a estar en la a 94.7 en Fabulosa haciendo nuestro programa de radio. Vamos a ir despidiendo ya a nuestro invitado de hoy. El último mensaje para Hugo. Bendiciones infinitas, felicitaciones por tan gran invitado. Muy bien. Mira, cautivaste a la audiencia. Sí, que siempre lo hace, siempre lo hace. Mira, Hugo Figueroa, nuestro invitado de hoy, tiene una exposición en Bellas Artes, en el Centro de Bellas Artes, Ateneo de Maracaibo. Y la celebración se repite el 18, el sábado 18. Hoy es la protocolar, pero el sábado 18 tenemos lo siguiente. Se van a rifar 50 obras, por supuesto mías, entre la concurrencia, 50 obras. Y se va a repartir el libro mío, Árbol, que es editado por Amazon. Fue editado por Amazon, está en internet, pero es un libro muy costoso. Pero yo adquirí una cantidad suficiente como para entregarle a toda la gente que vaya el 18. No quiere decir que el 16 es muy importante, hoy. Mira, Hugo, aquí están diciendo que... Además, tengo la seguridad que el presidente lo va a venir. No va seguramente. Mira, aquí dice, ¿qué tal está tu prima? Buena pregunta. Señores, bueno, ya saben que Rostros es la exposición de Hugo Figueroa Beth en Bellas Artes el día jueves 16 y el sábado hay una repetición de la inauguración. Esta va a estar mucho mejor el sábado. Con Cocuy. Porque va a haber una rifa de 50 obras del maestro. Nosotros los invitamos para hoy. Nosotros los invitamos para hoy y también para el próximo sábado. Despedimos a Hugo Figueroa y nosotros le decimos que mañana viernes nos volvemos a encontrar acá en Global TV.